Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más curiosos y la verdad uno de los que más se suelen pasar por alto en la Biblia. Hablo de Génesis 10, la famosa tabla de las naciones. Y es que en el fondo se nos presenta casi como un mapa de los orígenes de toda la humanidad. Es que, si lo pensamos, es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos todos? Bueno, pues este texto tan antiguo se atreve a proponer una respuesta que es cuanto menos audaz y unificadora. Sugiere que toda la diversidad que vemos hoy en día parte de un tronco común. Para el análisis de hoy, este será nuestro recorrido. Vamos a empezar por la idea general de la creación, luego nos zambulliremos en los detalles de Génesis 10 y terminaremos viendo qué significado teológico tiene y cómo se puede aplicar hoy. Venga, vamos al lío. Y es que para entender esta lista de pueblos, primero hay que dar un paso atrás y comprender el propósito que hay detrás de la creación de la humanidad, al menos según lo presentan estas fuentes. Esto no es solo una genealogía, es una pieza dentro de una historia mucho más grande. El concepto clave, la base sobre la que se construye todo, es la soberanía divina. La Biblia Plenitud lo deja muy claro. Dios es anterior a todo, y de él emana toda la autoridad. Es el soberano que, con su voluntad y su palabra, pone en orden el universo. Y en el epicentro de esa creación coloca a la humanidad, hecha a su imagen y semejanza. Ojo que esto no tiene que ver con un parecido físico. Las fuentes coinciden en que se refiere a un reflejo de atributos divinos, la capacidad de razonar, de tener personalidad y sobre todo de relacionarnos, de vivir en comunidad, reflejando así la propia naturaleza trinitaria de Dios. Entonces, ¿cuál era la misión? Pues, básicamente, actuar como los gestores del reino de Dios aquí en la tierra. Se nos delega el dominio sobre la creación. Pero, y esto es muy importante, los textos señalan que ese poder no era absoluto. Dependía por completo de la obediencia a la autoridad divina que lo había concedido. La historia avanza y llegamos a un punto de inflexión brutal, el diluvio. Este evento es como un reinicio del sistema, un reseteo para la humanidad, que establece un único punto de partida para todas las naciones que surgirán después. Esta línea de tiempo lo resume genial. Partimos de la creación con un propósito, pasamos por la caída y llegamos al diluvio, que es un juicio pero también una segunda oportunidad. Y a partir de este momento, toda la historia de la humanidad pasa, literalmente, por una única familia, la de Noé y sus 3 hijos. Y este es el versículo clave, el que nos prepare para lo que viene en el capítulo 10. Toda la diversidad que vemos, todas las etnias y culturas, según este relato, descienden de este núcleo familiar. La idea de que toda la humanidad proviene de una sola sangre nace justo aquí. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Porque Génesis 10 no es una lista de nombres sin más. Se nos presenta como un documento con un peso histórico y teológico tremendo. Fijaos en lo que dice esta cita de la Biblia de Estudio Scofield, porque resume perfectamente por qué este capítulo es tan especial. Se considera la tabla etnológica más antigua que existe, un intento de la antigüedad de mapear todos los pueblos conocidos desde una perspectiva unificada. Este mapa nos ayuda a ponerle geografía a las palabras. Podemos ver cómo los descendientes de Jafet se expanden por el norte y el oeste, los de Cam hacia el sur por África y Canaán, y los de Sem que se quedan en el corazón de Mesopotamia. A ver, desgranemos un poco esta tabla. Por un lado tenemos a Jafet, a quien se asocia con los pueblos de Europa y Asia Menor. Luego está Cam, y de aquí salen nombres que nos sonarán mucho más, como Mizraim, que es Egipto, o Canaán, figuras clave en la historia de Israel. Y finalmente Sem, de cuyo linaje, a través de Eber, provendrán los hebreos. El mapa empieza a cobrar sentido. Pero aquí hay un detalle que llama la atención. El texto ya nos habla de que los pueblos se separaron según su lengua. Un momento, ¿eso no pasaba en el capítulo siguiente, con la Torre de Babel? Pues sí, y esto no es tanto una contradicción como una forma muy interesante de estructurar la historia, creando un poco de suspense. Exacto, esa es la pregunta. Y la respuesta es que Génesis 10 nos cuenta el qué. Las naciones se dispersaron. Pero es Génesis 11 el que nos explica el por qué, el juicio de Dios sobre el orgullo humano en Babel. Esa soberbia de querer construir una torre hasta el cielo es lo que provoca la confusión de lenguas y la dispersión que, de hecho, Dios ya había ordenado. Esta historia de Babel, donde la humanidad actúa por orgullo y en contra del plan divino, nos lleva de cabeza a una pregunta fundamental que plantean estos textos. ¿Qué tiene que ver la obediencia con la fe en un plan que no siempre podemos ver o demostrar? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se puede creer en algo que no se puede pesar, medir o ver en un laboratorio? Las fuentes que estamos analizando ofrecen una visión teológica muy clara al respecto. Y aquí la distinción es clave. Desde este punto de vista, la fe no es lo contrario a la evidencia, sino que juega en otra liga. Por ejemplo,
Aceptar el origen de la humanidad, como lo describe Génesis 10, no se plantea como una conclusión científica, sino como un punto de partida teológico. Es, como dice el comentario a Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un requisito, dicen, para poder entender todo el plan. Y esa fe, insisten estas fuentes, no se sostiene en el aire. Se presenta como la respuesta a una revelación. Una revelación que se daría a través de la propia creación, de las Escrituras y, de forma definitiva, a través de la persona de Jesucristo. Muy bien, hemos visto la historia, la geografía y la teología. Pero la pregunta del millón es, ¿y todo esto para qué sirve hoy? Bueno, pues las secciones de Verdad en Acción de la Biblia Plenitud nos dan algunas pistas muy prácticas. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Se pueden extraer 4 ideas principales. Primero, un llamado a rechazar el orgullo de los proyectos que solo buscan la gloria personal, como en Babel. Segundo, a reconocer que hay una soberanía divina que guía la historia. Tercero, a tomarse en serio la responsabilidad de desarrollar al máximo nuestras capacidades. Y cuarto, y esto es muy potente, a centrarnos en servir a nuestra propia generación. Esta cita me parece brutal. Nos sitúa directamente en el aquí y el ahora. La responsabilidad que se nos pide no es sobre el pasado que ya fue, ni sobre un futuro lejano que no controlamos. Es sobre el presente, sobre la gente que nos rodea hoy. Y con esto cerramos. Génesis 10, al final, no se presenta solo como un viejo mapa de pueblos antiguos, sino como parte de una gran narrativa que nos invita a pensar sobre nuestro propósito, nuestra responsabilidad y, en última instancia, sobre cuál es nuestro lugar en este gran tapiz de la historia. Una pregunta que, la verdad, sigue resonando con fuerza hoy.